Ok, entonces vamos a iniciar con la clase, con la sesión de hoy. Lo que vamos a analizar es el vector gradiente, plano tangencial, el vector normal, la recta normal, rectas paramétricas y simétricas y derivadas direccionadas. ¿Listo? Entonces vamos a mirar si nos alcanza el tiempo, pero voy a tratar de hacer lo más concreto posible, porque pues tengan en cuenta que es mucha información la que vamos a ver el día de hoy, pero pues quiero que quede lo más claro posible. De todas formas, igual ustedes pueden ingresar al aula virtual y mirar em, el material de estudio que se les tiene para este corte. Verifiquen también que ya están las fechas con respecto al parcial del primer corte. Ya está subido ahí en la plataforma, ya están las fechas límites. No recuerdo en este momento para qué fechas están. Regálenme un segundito, verifico aquí la información que les tengo. Pero entonces decimos que no tengo la aula virtual abierta en este momento. Pero no sé si han podido ingresar en este momento, pues ya está activo. Extender sesión, listo. Ya está activo efectivamente eh, el parcial. Se supone que se cierra cálculo vectorial. El parcial se nos cierra, se inicia y se cierra el día, primer parcial, examen de primer corte, ok. Se abre el 19 de octubre, o sea, el día de mañana, y se cierra el 21 de octubre. Lo dejé que se abriera a las 9 de la noche, no sé si modificamos esa hora para aquellos que quieran iniciar mañana, que tengan tiempo mañana, entonces de pronto ahorita lo modifico y lo dejamos desde las 6 de la mañana. ¿Listo? Tiene un límite de 2 horas 10 minutos y obviamente para aprobar el primer corte, pues está entre 3 y 5. Eh, Solo tiene un intento, entonces tengan cuidado con lo que van a responder, tengan sus apuntes a la mano y recuerden que el día de mañana pues se resolverán dudas con respecto a la clase, alguna duda que tengan con respecto a esta clase o sobre el trabajo. ¿Listo? Entonces, no siendo más, arrancamos con respecto al vector gradiente. Entonces, eh, ¿para qué nosotros vamos a analizar toda esta información? Recuerden que estamos trabajando con respecto a superficies, ¿sí? Entonces, un ejemplo simple es con respecto a la superficie que recorre un esquiador. Tengan en cuenta que nosotros estamos hablando de una superficie, hablamos de una superficie S, y tengan en cuenta que los esquís de los esquiadores pues vienen siendo como esos planos tangenciales en un punto específico, ¿sí? Entonces, ya lo que viene siendo como la parte vertical del esquiador viene siendo lo que conoceremos como el vector gradiente. Más adelante la conoceremos como la recta normal. Es perpendicular o en el caso del vector es ortogonal, o sea que forma un ángulo de 90 grados con respecto al plano tangencial, ¿sí? Entonces, aquí tengo un ejemplito un poco más detallado con respecto a la ruta que representa efectivamente que tiene que recorrer el esquiador y él siempre, digamos, va con respecto a la trayectoria de manera eh, horizontal, pues obviamente va hacia adelante y pues ya la inclinación que tiene el esquiador, que se vendría siendo nuestro vector gradiente, también conocido en forma de lugar geométrico como la recta normal a este plano tangencial, ¿sí? Entonces, lo que queremos nosotros hacer en este momento, pues efectivamente es recortar lo que tiene que ver con respecto al vector gradiente, o más bien vamos a ver lo que es el vector gradiente. Tenemos que tener criterios específicos con respecto a la álgebra lineal, porque vamos a utilizar el vector unitario, y pues para sacar los vectores unitarios, en caso tal de que no sea un vector unitario, pues tenemos que expresarlo bajo sus parámetros específicos y convertir este vector en un vector unitario para poderlo trabajar en ciertas partes. Vamos a ver entonces lo que es la definición de la recta, ya sea en la parte
de manera simétrica o paramétrica, que en ocasiones vamos a encontrar dificultades con la parte simétrica porque nos van a dar indeterminaciones, la cual siempre es más fácil o mejor utilizar todo lo que son las rutas paramétricas. Entonces, arrancamos con la definición de vector gradiente. Entonces, tengan en cuenta que el vector gradiente pues, sea una función donde está dada con respecto a dos variables independientes x y y, dado fxy, teniendo en cuenta que es nuestro parámetro z, una función x y y con respecto al dominio. Tengan en cuenta que estos son valores independientes, tal que las derivadas con respecto a x y y existan. ¿Por qué? Es importante que tengamos claro esto, porque cuando yo trabaje con respecto al vector gradiente, vamos a trabajar con las derivadas parciales. Es decir, que tenemos que derivar la función con respecto a x y con respecto a y. ¿Sí? Como es un vector, obviamente estamos hablando con sus componentes vectoriales. Y sombrerito, hay libros que nos denotan esto como I sombrerito y J sombrerito. ¿Sí? Y en esto con respecto a dos variables, pero también nos podemos encontrar con respecto a K cuando estamos trabajando tres variables, K sombrerito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el vector gradiente? Entonces hay dos formas de denotar el vector gradiente. La más usual, yo lo utilizo con la palabra, con la letra nabla. Nabla de la función, ¿sí? Se coloca de esta manera. Otra forma también de encontrar lo que me gusta a mí trabajar es con respecto a su parte vectorial, como es un vector, entonces es conveniente utilizar esa simbología que me indica que efectivamente esto es un vector. Entonces, esto me sirve o realmente esto me representa lo que es la parte, la parte, el vector ortogonal de mi superficie dada con respecto a un plano tangencial, que fue lo que trabajamos en la clase anterior. ¿Sí? Tengan en cuenta que cuando yo hable con respecto al vector gradiente, nosotros nos estamos refiriendo a un vector ortogonal. ¿Qué significa ese ortogonal? Que es, hay un ángulo de 90 grados con respecto al plano tangencial. Es decir, que si yo trazo cualquier recta que exista dentro de este plano tangencial, pues efectivamente va a formar un ángulo de 90 grados con este vector ortogonal, o sea, nuestro vector gradiente. ¿Sí? Entonces nos dice que el vector gradiente es las derivadas parciales con respecto a x en y y con respecto a y en j. ¿Sí? Entonces, es usual que utilicemos esta simbología. Hay otras formas de representar este vector, pero pues no las uso mucho, no me gusta mucho, pero pues si ustedes en diferentes libros lo van a encontrar. Entonces, Nabla sería Nabla con respecto al vector en componentes con respecto a X y Y. Entonces, esto sería igual. Bueno, esto se encuentra con respecto a, se encuentra así normal, entonces con respecto al vector. Entonces, que va a ser igual entonces a las derivadas parciales con respecto a X y las derivadas parciales con respecto a Y. No uso mucho esta simbología no porque no esté bien, sino que se suele confundir esto como coordenadas bidimensionales y pues no queremos llegarnos a confundir con respecto a esta simbología. Otra forma de representar esto, pues es como lo tenemos en esta parte, que es las coordenadas efectivamente con respecto a X en el vector componente en esa parte. Recuerden que ahí nos referimos a la parte en X, a todo el comportamiento direccionado en X, más las derivadas parciales con respecto a Y, efectivamente de J sombrerito, ¿no? Estamos hablando de la parte vectorial. Esto, en lenguaje, de otra forma, se utiliza esto como la simbología para el vector gradiente, que me indica las derivadas parciales. Algo así es esta parte, ¿sí? Entonces, esta es la notación que se utiliza, pero pues vamos a manejar esta simbología. Esto es lo que realmente a mí me interesa que ustedes tengan claro
Utilicemos otro color. Esto es lo que realmente me interesa que tengan claro ustedes cuando vayamos a utilizar o vayamos a encontrar ese vector ortogonal, es decir, nuestro vector gradiente. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta que nosotros tenemos un plano, una superficie, perdón, tenemos una superficie, nos dan un punto específico y sobre ese punto específico es que vamos a hallar este vector, ¿sí? El gradiente. Entonces, para ello, pues efectivamente vamos a utilizar lo que son planos tangenciales y a partir de ahí, pues podemos también levantar nuestro vector. Ten en cuenta que hay varios parámetros y varias situaciones en las cuales nosotros podemos representar esta situación. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí me están escuchando bien? ¿Sí se está viendo bien las diapositivas? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, cualquier cosa, por favor, me interrumpen en caso tal de que no se esté viendo bien o no se esté escuchando bien. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular el vector gradiente con respecto a una situación, ¿sí? Entonces, para calcular, obviamente, la derivada direccionada, definiremos primero lo que es el vector gradiente, que era lo que les estaba trabajando ahí, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que el vector gradiente, perdón, tengan en cuenta entonces que el vector gradiente, ¿sí?, está relacionado con la sumatoria de las derivadas parciales con respecto a I y J. ¿Listo? Entonces, derivadas parciales de la función con respecto a X y derivadas parciales de la función con respecto a Y, ¿sí? Y se desea evaluar con respecto a un punto, es decir, que vamos a evaluar sobre un punto específico que nos estén dando en esa superficie. ¿Listo? Entonces siempre tenemos que tener claro que se va a analizar sobre respecto a un punto, el cual se va a reemplazar en nuestras derivadas parciales. Entonces vamos a coger ese punto específico. En esto hubiera tener que utilizar era P mayúscula, que es la representación de un punto. Perdónenme ahí, pero lo cuadro acá, porque esto es P mayúscula, que es la representación de un punto. ¿Sí? Bien, listo. Entonces, en teoría eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a tomar la función que representa esa superficie en el punto específico, derivamos, hacemos sus derivadas parciales y luego reemplazamos este punto para encontrar efectivamente la trayectoria que va a tener este vector. Tengan en cuenta que vamos a utilizar GeoGebra para poder graficar esta parte. Yo ya lo tengo por aquí activado. Entonces necesito que tengan este GeoGebra 3D. Bueno, ahorita voy a borrar todo esto. Esta fue la clase de ahora. Y lo vamos a trabajar. Entonces, para que se les facilite esta parte de gráficas, es recomendable que ya sea el GeoGebra clásico, ustedes tienen, ya sea en la computadora o que ya sean en su móvil. Entonces pueden utilizar ese clásico o pueden, pues, el tridimensional o pueden utilizar este clásico y pues efectivamente en esta parte ustedes les van a dar qué es lo que van a utilizar o cómo lo van a, que si va a ser bidimensional o tridimensional. A conveniencia, pues a mí me gusta más este, pero pues eso sí ya se los dejo a criterio de ustedes. Obviamente es más intuitivo el que viene para el PC, para el computador, porque pues trae más comandos y es más fácil de usar, pero pues ya eso es cuestión de costumbre. Entonces arrancamos con un ejemplo un poco sencillo para que ustedes vayan mirando cómo se resuelve o cómo encontramos el gradiente con respecto a esto. Tengan en cuenta que lo que vamos a encontrar son parámetros específicos de un vector, componentes de un vector, ¿sí? Porque recuerden que el gradiente, cuando hablamos del gradiente, estamos hablando de qué? De un vector ortogonal a la superficie, ¿sí? Ortogonal a un plano tangencial en el punto específico. En este caso, ¿qué punto específico voy a utilizar? Pues me están dando el punto 1,0, o sea, me están dando que el punto está con respecto a X y Y. ¿Sí? Y me están dando efectivamente una superficie, o sea, me están dando la siguiente curva. Perdón, no es una curva. Recuerda que cuando estamos hablando en cálculo multivariado, en cálculo vectorial, estamos hablando de superficies, porque lo que nosotros analizamos con respecto a Z es una superficie. Hablamos de curvas, es un plano bidimensional cuando efectivamente tenemos solo una única variable
una única variable independiente. Sí, pero en este caso estamos hablando del dominio con respecto a un plano, x, y. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicar las derivadas parciales. Entonces, iniciamos con las derivadas parciales. Entonces, las derivadas parciales con respecto a quién. Entonces, vamos a arrancar con respecto a x de esa función y vamos a hacer también las derivadas parciales con respecto a y de la función. Entonces, ¿cuáles serían las derivadas parciales con respecto a la función? ¿Alguien que me colabore? La derivada con respecto a x, comencemos. Profe, la primera sería 6x Sí, señor. más 8y3, y elevado a la 3. 8y elevado a la 3, sí, señor. Bien. Y con respecto a y, Sería 24y elevado a la 2x, teniendo en cuenta que el 3x no lo acompaña, entonces es 0. efectivamente, miramos que en el primer término, pues como no hay una y, pues tomamos esto como si fuese una constante. ¿Sí? Listo. ¿Qué nos dice entonces la regla? Luego de tener ya nuestras dos derivadas parciales de la función, ¿qué tenemos que hacer? Recuerda que estamos hablando con Aplicar el respecto punto. al vector gradiente. Y recuerda que el vector gradiente tiene la estructura, ¿verdad? Es igual a quién? A la derivada parcial con respecto a x en y más la derivada parcial de y con respecto a quién? A j. Entonces, teniendo en cuenta que esta es la estructura que nosotros manejamos, entonces, ¿cómo me quedaría ese vector gradiente? Profe, quedaría el primero en y, 6x más 8y, ¿cierto? Sí, Y el señor. otro más el fy, que es 24y al cuadrado por x. Más, entonces, esto lo 24y al cuadrado por x en j. voy a ir así coloreando para que lo tengan presente cuando se la suba a la plataforma, al aula virtual. Entonces, este sería 24 cuadrado de x, j. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nuestro vector gradiente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya hicimos la primera parte, que era efectivamente generar las derivadas parciales. Esta Profe, sería la ahí pues, primera parte. bueno, qué pena. Te decía que era reemplazar por x y y con los valores que nos dieron. Entonces, esta sería de la segunda parte. Entonces, ¿la otra cuál sería? Ingeniero, discúlpame. Profe, la otra pues sería reemplazar los valores x igual a 1, ¿cierto? Y y igual a 0. Exactamente, vamos a reemplazar nuestro punto en dónde. Pues efectivamente en este vector gradiente. ¿Qué punto vamos a reemplazar? El punto inicial que nos están dando, que es 1,0. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta que efectivamente lo que vamos a hacer es a colocar acá, reemplazar el punto P. Y quiero dejar bien las diapositivas bien marcaditas para que cuando ustedes lo tengan, este es el punto P. Para que cuando ustedes la descarguen, pues efectivamente tengan buen material de estudio. Entonces, repasar el punto P coordenadas en 1,0 en nuestro vector gradiente. Es decir, que entonces tenemos el vector gradiente va a estar evaluado en 1,0. Tengan en cuenta que es x, y. Entonces, esto sería igual, que es lo mismo entonces a evaluar el vector efectivamente en los parámetros que tenemos 1,0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? ¿Cómo nos quedaría evaluado este vector? Entonces tenemos que este vector
evaluado en 1,0 sería igual entonces a 6 por 1 más 8 y elevado a la ¿qué? A la 3. Pero pues ya A sabemos la que ese 3. 0, pues, lo estoy colocando así como para que se vea de manera teórica de cierto modo, pero pues ya sabemos que eso es igual a 0, ¿sí? Esto para ahí, sombrerito, más 24, entre paréntesis, 0 al cuadrado, y voy a meter entre paréntesis el 1, esto con respecto a la J. Listo. Bien. Entonces nos quedaría así. Entonces ustedes ya saben que efectivamente este parámetro pues esto es igual a 0. Este es igual a 0 y este obviamente me va a dar igual a 0. Entonces, ¿cómo me quedaría? 6 en I, profe, y 0 en J, ¿cierto? Muy bien, sí señor. Más 0 en J. Lo voy a colocar así como para que ustedes vean que efectivamente el componente J pues es 0. Entonces, ¿cuál es la forma de colocarlo? Lo podemos colocar así o que es muy usual en los libros, es muy usual en los libros encontrarlo de esta manera. 6,6, J, 0. Sería el I, J. ¿Sí? Entonces, esto corresponde efectivamente al I y este corresponde efectivamente a J. ¿Sí? Entonces, fíjese que no es algo complicado de analizar, no es difícil, pero pues sí es necesario que entiendan muy bien esa parte. Entonces, ya que tenemos nuestro vector gradiente, tenemos el punto y tenemos la superficie. Lo que vamos a hacer a continuación es que miremos cómo nos quedaría la gráfica con respecto a esa situación. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a utilizar GeoGebra. Entonces, vamos a hacer esos datos, vamos a colocar los datos que tenemos ahí. Les voy a ir enseñando paso a paso. ¿Me recuerdan, por favor, cuál es la función? Yo puedo colocar f de x, y si quiero, o simplemente coloco la superficie. Automáticamente GeoGebra me va a interpretar esto como una superficie. No es necesario que yo coloque la función. O tanto la puedo colocar así o puedo colocar z igual a. ¿Sí? Entonces, ahí sí lo dejo a criterio de ustedes. No es necesario que coloquen la ecuación como tal. GeoGebra ya entiende que eso es una superficie siempre y cuando escribamos bien el parámetro. Entonces, lo pueden dejar z igual a o colocarlo intuitivamente. ¿Sí? Entonces, no hay ningún problema con respecto a eso. Entonces, decimos que la ecuación era 3x al cuadrado más... No, pero que este no era. Entonces, ahora se me olvidó 3x al cuadrado más 8, Y a la 3 por X. 8 ya a la Y a la 3x. 3 con X, profe. Y a la 3x. Y le doy enter. Mire que automáticamente me toma, ella me toma la función como ax, y. ¿Sí? Pero pues ya sabemos que ahí se refiere a f de x, y o a z. No hay ningún problema. Eso sigue siendo la misma simbología. No pasa nada respecto a esto. Z igual a. Entonces teníamos que era. Pues, déjeme olvidar otra vez. 3X a la 2 más 8Y a la 3X, profe. 3x a la 2 más 8Y a la 8y a la 3X. 3x. Muchas gracias, ingeniero. Fíjense que es la misma, ¿sí ven? Entonces, aquí tenemos nuestra superficie. Es una superficie que parece como una silla de montar. ¿Sí? Pero entonces vamos a analizar esta silla, o perdón, esta superficie en un punto específico. ¿Cuál era el punto? Recuerde que en GeoGebra para identificar puntos nos lo va a colocar como P. Tiene que ser en mayúscula para que GeoGebra lo identifique como si fuese un punto, porque si no, lo puede malinterpretar y lo puede colocar o como vector. Pues, espera, porque aquí no le he dado el comando y ya lo cuadro. Entonces, el punto era 1,0. ¿Listo? Entonces, 1,0, ¿dónde está?
Ok, aquí está el punto. Bien, entonces ahí está el punto. Pero este punto no es tangencial a la función. No, este punto no es tangencial. No, esto no es tangencial a la función. No está sobre la función. Bueno, acomodémoslo a ver. Ah, pero si lo movemos, bueno, miramos a ver, sería 0,0. Entonces nos tocaría cambiarlo. No, ya lo hicimos así. Simulemos que está ahí porque ya el ejercicio está, no sé si lo coloqué mal, lo copié mal el punto, pero si lo movemos, entonces nos tocaría cambiar los componentes que hicimos. Pero entonces, recuerda que lo que estamos hallando es la parte tangencial con respecto a la superficie. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer ahora? Ahorita ya teniendo en cuenta que ya tenemos el punto, ¿sí? Entonces, el punto lo que vamos a hacer ahorita es meter o agregar, ¿dónde está? Agregar la información que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el punto. Ahorita vamos a meter esta parte del vector gradiente 6,0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a meter esa información? ¿Cómo lo vamos a colocar? Entonces, colocamos aquí vector. GeoGebra coge las letras minúsculas como vectores, entonces el vector va a ser igual. Entonces lo coloco como vector. Ahí ya me sale. Y tenemos entonces, vamos a colocar los puntos. Entonces sería, no, pero espero porque sería punto inicial y punto. El vector. Ya este. Entonces tenemos la coordenada 6,0. ¿Sí fue 0? Este momento, doble paréntesis. Para que lo identifique. Ahora sí, 6,0. Ah, vector. Ok, listo. Entonces ya tenemos el vector 6,0, ahí lo podemos ver, efectivamente sale a partir de la coordenada 0,0, que era lo que quería mover ahí ahorita para sacar el punto tangencial, pero no sería entonces tangencial en esa parte, nos me tocaría modificar. Entonces ahí tenemos el vector que encontramos que pasa efectivamente por la coordenada 1,0. Teniendo esta, lo que yo necesito o lo que yo quiero mover es que el vector me quede a partir del punto tangencial. ¿Cómo movemos el punto? ¿Cómo colocamos el punto tangencial? Entonces vamos a colocar la palabra gradiente, que es lo que encontramos, ¿sí? Pero para eso entonces necesito hacer una traslación de ese vector. Entonces voy a colocar acá traslación, traslada, bueno, acá está traslada. Y efectivamente, ¿cómo lo vamos a trasladar? Pues tenemos el objeto y tenemos efectivamente el vector. Entonces sería, el objeto sería entonces U, que fue como lo llamamos allá, y el punto sería P. A ver, espera a ver si era este. Espera. Traslada con respecto a vector y punto inicial. No era este, perdón. Entonces era el vector U. Y el punto inicial entonces teníamos que era el punto P. Es el punto P. Entonces, fíjense que ahí ya se marca. Para que lo puedan ver me tocaría colocar, quitar el vector. Listo.
Bien, no sé si lo alcanzan a ver cuando yo quito el vector. Entonces, fíjense que sale el vector desde ese punto específico que sería como el punto tangencial. ¿Sí lo alcanzan a ver? Mira, ahí ya está bien el vector. Si yo le coloco el vector completo, pues obviamente va a marcar desde el punto posición desde 0,0. Pero pues si yo le quito eso, ya muestran el vector. Este es el vector gradiente. Ya yo le coloco acá que es para que recuerden que es el vector gradiente. Gradiente. ¿Listo? Entonces, ese es el vector gradiente. Entonces, tocamos un pantallazo de esto para que nos quede allá. Listo. Y esta sería entonces nuestra gráfica. Bien. Entonces, eso sería el vector que nosotros analizamos, que encontramos a partir de los parámetros del proceso que se hizo. Recuerden que lo primero que manejamos son las derivadas parciales con respecto a las variables independientes de nuestra función. Luego, efectivamente, representamos estas derivadas parciales mediante el vector gradiente, que sería la sumatoria de estas derivadas parciales. Representamos y reemplazamos efectivamente en el punto que queremos encontrar dicho vector. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta que los planos tangenciales, ¿sí? Entonces ya sabemos que los planos tangenciales son aquellos que efectivamente tiene o está compuesto, lo que vimos nosotros en la clase anterior, por las rectas tangenciales que pasan sobre esos puntos, ¿sí? Recuerda que estas rectas tangenciales salen a partir de las curvas que se encuentran efectivamente en nuestra superficie. Hice hincapié en la clase, en la sesión anterior, para que recordaran esto. Entonces, el plano tangencial está compuesto por estas rectas tangenciales que pasan por este punto. Este sería nuestro plano tangencial. Recuerda que existe un único plano que pasa por un punto en una superficie. Entonces, se llama plano tangencial una superficie en un punto P de la misma, ¿sí? Un punto cualquiera de efectivamente esa superficie, pues vamos a hablar de ese mismo plano tangencial, ¿sí? Al plano que contiene todas las tangentes a las curvas. Recuerda que cuando yo hablo tangentes, estoy hablando de las rectas tangentes con respecto a qué? A las curvas que se trazan sobre la superficie y pasan por el punto P. ¿Cuántas rectas, cuántas curvas pasan? Recuerda que son infinitas las que pasan por ese punto. Y hablamos de la ecuación del plano tangente. Nosotros lo habíamos hablado, que se había hablado que obviamente si se tiene que la curva, que la ecuación que tenemos de esa superficie, perdón, está dada con respecto a z igual a la función con respecto a mi dominio, a mis variables independientes x, y, obviamente con f que sea diferenciable, es decir, que se puedan sacar las derivadas parciales, ¿sí? Que nuestra función sea continua, porque si no lo es, no podríamos hallar estas funciones, estas derivadas parciales y efectivamente no podríamos encontrar esto. El plano tangencial en el punto P que pertenece a la superficie tiene la ecuación cartesiana, que estamos hablando de la ecuación cartesiana, que es la derivada parcial con respecto a x y y, ¿de quién? Con respecto a las derivadas parciales con respecto al punto que me están solicitando. ¿Cuál punto? Pues el punto P que me lo solicitan, ¿sí? El producto, obviamente, de la diferencia entre x y la coordenada con respecto a x de dicho punto, a la derivada parcial en y con respecto, obviamente, a mi función x, y en el punto de nuestra función y menos y1, que es el punto con respecto a la ordenada en el P, ¿sí? Es igual a z menos z sub 0, que obviamente z sub 0 hace parte del punto que nos están dando en la superficie, ¿sí? O estas son dos formas de tenerlo de manera, esta es de manera cartesiana y esta es ya de manera paramétrica, que es las dos formas que las vamos a manejar. Entonces, dice que la superficie S tiene pues obviamente como
ecuación. Estas son las dos formas de tenerla, cuando yo la tengo en forma de ecuación o cuando yo la tengo igualada a cero, ¿sí? Teniendo en cuenta que efectivamente mi función es diferenciable en todos los parámetros X y Y del plano tangencial en el punto que P pertenece a la superficie, tiene también como ecuación la siguiente. Entonces, lo mismo, derivada parcial con respecto al punto específico en X, más la derivada parcial con respecto a Y en el punto respecto a Y, más la derivada con respecto a Z, es igual al gradiente por el punto P. Pero entonces, ojo porque estas derivadas vienen siendo, perdón, este producto es un producto punto. Y esto es importante que lo recuerden porque este producto punto es lo que ustedes vieron en su álgebra lineal. ¿Por qué producto punto? Porque recuerden que esto es un vector. ¿Sí? Esto es un vector por un escalar. Entonces, esto es producto punto o también conocido producto escalar. ¿Sí? Y obviamente eso tiene una connotación o más bien una forma de proceder. ¿Cómo vamos a proceder? ¿Por qué decimos que es escalar? Porque recuerden que este punto pues, tiene coordenadas efectivamente con respecto a X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito que ustedes recuerden? Cómo se hace o cómo va lo que es el producto punto. Entonces voy a colocarles por acá nota. Igual esto es de su álgebra lineal, ¿no? Producto punto o producto escalar. Entonces, recuerden que si tenemos el producto con respecto a las componentes de un vector, ¿sí? Por efectivamente las coordenadas. Entonces sabemos que esto es igual a qué. Entonces recuerden que va producto más producto más producto. Entonces decimos que es x1 por x2 más y1 por y2 más z1 por z2. Estamos haciendo es como un pequeño repaso con respecto a su álgebra lineal. Recuerden que esto estamos hablando en un plano de R3, ¿no? Saben que pues en un plano de R2 es lo mismo, ¿no? Eso sería con respecto a x1, y1 por x2, y2. Pues obviamente lo que vamos a obtener es el producto entre x1, x2 más y1, y2. ¿Sí? Recuerden que esto entonces obviamente para una R2. ¿Bien? Entonces es necesario que ustedes recuerden cómo se resuelve esta parte del producto punto, porque esto es cuando tenemos de la forma 1 y esto es cuando tenemos de la forma 2. ¿A qué me refiero a eso? Que los ejemplos o los ejercicios me lo pueden dar expresados con respecto a una función igual a f de x, y o z igual a, y me dan la función, me dan el parámetro, o que la función esté igualada a 0. Igual yo también puedo coger esta función e igualarla a 0, ¿no? Lo único que yo hago es coger este z, mandarlo para acá, que está sumando, pasa a restarlo, si está restando, pues pasa a sumar, queda igualada a 0, y efectivamente podemos aplicar esta ecuación, esta fórmula. Entonces, ¿cómo sería eso? Pues vamos a mirar un ejemplo para poder analizar bien esta información y cómo resolveríamos o cómo encontraríamos nosotros nuestro plano tangente a ese punto específico y cómo podríamos encontrar el vector gradiente en dado caso, ¿sí? Entonces nos dice, haya la ecuación del plano tangente al paraboloide. Tenemos el paraboloide. Z igual a 4 menos x al cuadrado menos y cuadrado en el punto P igual a 0,1,3. ¿Sí? Entonces, ese sería el punto. Quiere decir que este punto tendría esa coordenada x, y, z. Punto P con coordenadas
0,1,3. Esto es lo que vamos a encontrar. Ese plano tangencial. Entonces, quiero encontrar esa ecuación de ese plano. Entonces, vámonos por cuál de las dos formas vamos a utilizar. Nótense que aquí esto lo tenemos expresado en forma de una función, es decir, está expresado de esta manera. Pues si está expresado de esta manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues sacar mis derivadas parciales y pues efectivamente reemplazar estas derivadas parciales con respecto a los puntos que me indican en dónde, en el punto P que pertenece a mi superficie y generar el producto efectivamente por respecto al parámetro X menos el valor de cada uno de los puntos cartesianos ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Entonces vamos a colocar aquí que sería mi derivada parcial con respecto a la función. Y esto la derivada con respecto a quién? A X. Arrancamos entonces esto con respecto a X. ¿Para qué parámetros? Bueno, para no copiarlo de todo y para no demorarme copiando, vamos a lo siguiente. Voy a sacarla de acá. Y así no rinde más. Bien, entonces la tenemos aquí. Entonces vamos a escribirla de esta forma. ¿Qué es lo primero que me van a solicitar? Entonces, lo primero que me van a solicitar es la derivada con respecto a quién? A X. Y la derivada con respecto a X de mi función, ¿cuál es? A ver, derivada con respecto a X. Menos 2x, profe. Ok, menos 2X. Bien, vamos con la derivada con respecto a Y. Igual, profe, también menos 2y. Menos 2Y. Bien. Ahora, ¿qué es lo que me están solicitando acá? ¿Qué me están diciendo ahí? Se reemplace en dónde? En mi punto. Entonces recuerden que esto es X sub 0 y este es Y sub 0. Bueno, y este también pues, lo vamos a tener presente más adelante, Z sub 0. Entonces, la derivada que acabo de encontrar evaluado con respecto efectivamente al punto ¿qué? 0,1. ¿Sí? Y la derivada en Y con respecto al punto 0,1. Voy a colocar 0,1 pues para no colocarlo todo, porque realmente lo que me interesa son solo estos dos. Bien, entonces, ¿cómo me quedaría mi derivada con respecto a eso? Pues ahí simplemente reemplazamos en el primero que me va a dar. Es 0, ¿cierto? 0, profe. Y el Y en otro el menos segundo me 2. daría menos 2, ¿cierto? Entonces ya tenemos mis derivadas parciales reemplazadas con respecto a eso. Quiere decir que este parámetro, ¿sí? Esto que acabamos de encontrar, va a ser esto. Y esto que acabamos de encontrar, esta parte va a ser este de acá. ¿Sí? Listo. Entonces ahora sí empezamos a reemplazar para que nos quede un poco mejor. Entonces decimos que sería 0. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por X menos 0. ¿De dónde sale ese 0? Pues recuerden que la coordenada de la abscisa en ese punto es 0. Le reemplazamos menos 0, ya sabemos que eso nos va a dar 0. Más, voy a colocar el más como por la ecuación, pero pues ya sabemos que eso va a ser menos porque la derivada evaluada en el punto donde y sub 0 es igual a 1, me dio menos 2. Menos 2, ¿por qué? Por y menos 1. Recuerden que ese 1 efectivamente sale de dónde? Pues de nuestro punto. ¿Es igual a quién? A z menos 3, que sería esta parte. Entonces, entonces esto viene siendo esta parte de acá. ¿Listo? Ahora sí, aplicamos obviamente, esto ya sabemos que es 0. Propiedad distributiva, esto me daría entonces menos 2y más 2 igual a z menos 3. ¿Sí? Todos de acuerdo con eso, ¿cierto?
Bien. Entonces, vamos a despejar esto para poder encontrar la ecuación efectivamente del plano tangencial en ese punto, el 0,1,3. Igual ya tenemos la estructura del plano. ¿Cómo nos quedaría esto? Ya sea que lo dejen z igual a, ¿sí? No importa, z igual a, o que quede 0 igual la ecuación de manera general. Ahí sí, como ustedes lo quieran representar, no tiene ningún pierde en ese sentido. Si fuese z igual a, ¿cómo nos quedaría? Menos 2y más 5, ¿cierto? Perdón. ¿Sí? Y si estuviera igualado a 0, ¿cómo nos quedaría? Pues nos quedaría menos 2y más 5 menos z. ¿Sí? Que si yo quiero expresarlo de una forma más bonita, ¿sí? Puedo multiplicar todo este por menos 1 y esto me va a dar entonces 2y menos 5 más z. Pero obviamente las tres me van a representar el mismo plano, no tiene ningún pierde. Entonces, esta sería la ecuación, cualquiera de ellas. Sacarlo acá, sin, acá y acá. Entonces, cualquiera de esas tres es la ecuación de nuestro plano tangencial en el punto P igual a 0,1,3, si no estoy mal. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, fíjense que ya encontramos efectivamente nuestra ecuación. Entonces, ya lo único que nos haría falta es reemplazar y verificar esa información. ¿Listo? Entonces, nuevamente me voy entonces para GeoGebra. Voy a quitar este. Pero voy a cambiar este punto. Este punto no me sirve. Pues sí, utilicémoslo. Este lo voy a quitar. Entonces, este punto, digamos que es el punto 0,1,3. Ok, ahí ya está el punto, pero pues obviamente lo primero que necesito graficar, ¿sí? Es nuestra función. Nuestra función era z igual a, ¿de acuerdo? 4 menos x al cuadrado menos y cuadrado más, si me acuerdo. Entonces, z igual a 4 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Listo. Fíjense que efectivamente ahí tenemos el paraboloide. Ahí ya está completo. Y nótense que ese punto sí hace parte de la superficie. ¿Ve? Si no me quedó como el otro. El pronto fue que el otro sí lo apunté mal y no era el punto que necesitábamos. Pero bueno, igual acá estamos haciendo otro ejemplo. Y para este ejemplo ahorita le sacamos el vector gradiente para que vean efectivamente cómo sale. Obviamente cuando lo hagamos sale con respecto al origen 0,0. Pero pues después le generamos una traslación y lo subimos con respecto al vector. Entonces, listo, ya tenemos esta parte, ya tenemos nuestro paraboloide, ahora nos hace falta colocar entonces nuestro plano tangencial. El plano tangencial nos dio, ¿cuál de los tres vamos a colocar? Igual recuerden que cualquiera nos va a servir. Vamos a colocar z igual a, o bueno, coloquémoslo menos 2y más 5 menos z. A ver si me acuerdo, menos 2y, casi es necesario colocar el 0. ¿Sí? Ya, entonces sería 0 igual a menos 2y más 5 menos z, creo que era. Sí, fíjense que ahí efectivamente, noten que está nuestro plano tangencial en ese punto. Acá se puede ver. Pareciera el plano desde este punto de vista, pareciera como si fuese una recta, ¿sí? Pues tal que es, o es cuestión de perspectiva. En este caso, pues tenemos ya nuestro plano tangencial que pasa por ese punto específico que pertenece a nuestra superficie, a ese paraboloide. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo así. Pantallazo.
y lo colocamos. ¿Alguna duda por el momento? ¿Cómo vamos? A ver, De mi ingenieros, parte, ¿hay bien, algo? profesor. Señor. De mi parte vamos bien, profe. Ah, listo, gracias, ingeniero. A ver, los quiero escuchar, ¿cómo vamos hasta el momento? Pero miramos a ver cuántos ingenieros tenemos con De el mi juego. parte bien, Tenemos profe. 9 nomás. Vale, gracias, ingeniero. Bien. Pues solo hay 9 ingenieros, pero bueno, igual ahí está la clase, esperemos que la usen. Igual recuerden que el día de mañana también nos conectamos normal. Bueno, me conecto y si tienen algunas dudas, ahí se las resuelvo de manera personalizada. Entonces, vamos a continuar con respecto a esto. Bien, entonces, ya que me salió como rarito el ejercicio anterior por este punto, que no me gustó porque me quedó ese punto ahí. Entonces, quiere decir que obviamente ese punto no pertenecía a la superficie, ¿no? Y fue lo primero que dijimos, que el punto tenía que pertenecer a la superficie. Pero bueno, en fin, vamos a hacerle como el arreglo a este para que encontremos a ver la superficie, o más bien busquemos el gradiente. Pero entonces eso lo vamos a hacer ahorita más adelante. ¿Qué quiero que hagamos? Quiero que practiquemos con la forma número 2. Quiero que apliquemos esta forma. Para aplicar esta forma, yo lo que necesito es transformar mi ecuación y dejarla que la función esté igualada a 0. Es decir, que lo que vamos a hacer es trasladar ese z para el otro costado y dejar la función igualada a 0. Es decir, que vamos a tener, si ustedes quieren, pueden acomodar esta función de tal manera que sea menos y cuadrado. Bueno, usualmente siempre uno utiliza la variable x de inicial, x al cuadrado, menos y cuadrado, menos z más 4 igualado a 0. ¿Sí? Reitero, yo la puedo poner así o puedo multiplicar esto por menos 1 y dejarla de esta manera que queda como más visualmente más bonita. Pero recuerden que no es necesario. Obviamente ambas ecuaciones representan el mismo paraboloide, ¿sí? Si ustedes grafican cualquiera de las dos, les tiene que dar la misma función. Bien, entonces vamos a encontrar la ecuación del plano tangente. Ten en cuenta que lo que hicimos aquí fue expresar mi función f de x, y igualado a 0, ¿no? Ah, bueno, esperen porque eso sería f, y, z, ¿sí? Igualado a 0. Fue lo único que yo hice. El único que hicimos fue eso, igualarlo a 0. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, lo que vamos a hacer es encontrar la ecuación de nuestro plano tangencial. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer, encontrar la ecuación de nuestro plano tangencial. Entonces, vamos a recordar qué era lo que teníamos que hacer. Yo lo que voy a hacer es cortar y pegar este pedacito de acá, lo pongo que no me salga ahí. Y ahora sí. Y lo voy a expresar, o lo que voy a hacer es, oh, ¿qué pasó? Ok. No, no me la quiero cortar porque. Ah, ok. Yo lo que necesito es hacer un pantallazo. Cambio esto. Oh, ¿ves? Ahorita no me salía así. Entonces es un pantallazo, pero no me aparece.
Esto no es. Claro, porque no me quiere sacar el pantallazo. Mire, ahí sí sale. Profe, y si corre ese vector que tiene ahí de negrito encima. No, pero no puedes, no es por eso, no creo que sea por eso. Yo lo que estoy haciendo es sacar un pantallazo. Y yo creo que es por este. Pero no Si debería. selecciona el pantallazo se va únicamente a, a esa parte. Sí, no debería ser así, pero bueno. Cuando esto le da por molestar, digamos que molesta. Ya, ahora sí. Bien, entonces vamos a transformar esto o vamos a cumplir esos criterios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer o qué es lo que vamos a trabajar? Entonces, la derivada efectivamente con respecto a ese punto en donde en x. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la derivada con respecto a mi función? ¿Cuánto me da? A ver, vamos a sacarlas aquí. Las derivadas con respecto, a ver, ¿cómo lo tenemos acá? Lo tenemos como f de x para que no nos confundamos, sigamos entonces igual, f de x sería igual, f de y sería igual, y acá también necesito f de z. ¿Cuál sería? Tengan en cuenta que yo tengo acá f de x, pero es este mismo, ¿no? Y evaluado en el punto, porque toca evaluarlo en el punto también. Entonces, la primera derivada parcial con respecto a x me da que es, ¿cuál de las dos vamos a coger? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, profe, 2x. Hágale, entonces 2x, siga, ingeniero. Y, 2y y 1 para z. 2y y 1 para z, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que me hace falta hacer? Evaluar con respecto al punto a cada uno. ¿Sí? Pues obviamente z no me va a modificar nada, va a ser igual a 1, porque no tenemos ningún parámetro. Con respecto a y, nos va a dar que es igual a 2, ¿cierto? Y con respecto a x, pues me va a dar que es igual a 0, porque pues x en ese punto, recordemos que tenemos acá x, 0, y sub 0 y z sub 0. ¿Sí? Acá me dio 1 porque pues si hubiera tenido la z, pues efectivamente me queda 3 por 1, pero pues ahí queda 1. Entonces ahora sí vamos a reemplazar. Entonces me quedaría 0 por x. Entonces sería 0 por x más 2 por y más 1 por z. Es igual a quién. Ojo con esta parte. Recuerden que esto ¿qué es? Esto es el gradiente. ¿Sí? Y este gradiente está multiplicado efectivamente por los puntos en P. Entonces, ¿cómo hallaríamos o cómo encontramos nosotros el gradiente? Recuerda que el gradiente, ¿sí? Voy a colocarlo con respecto a f, ¿no? Porque estoy usando f, pero ustedes ya saben que me estoy refiriendo efectivamente a esta parte de acá, ¿no? Recuerden que el gradiente del vector es igual a ¿quién? A las derivadas parciales f de x con respecto a y más f de y con respecto a j más f de z con respecto a k. ¿Sí? Pero ojo, no son solo las derivadas, también tengo que reemplazar con respecto a esos puntos específicos. Entonces, venga, le hacemos un acomodo a esto acá. Para colocar que tenemos que evaluar la función sobre el punto P. ¿Sí? O bueno, la función, en este caso, el gradiente. Entonces, recordemos cuáles son las derivadas. Pues son estas mismas, 0, 2 y 1. Entonces, esto es igual a ¿quién? Entonces, tenemos acá el gradiente con respecto a ese punto es igual a 0i más 2j más z. Bueno, más k. Le voy a colocar el 1 más k. Entonces, estas son las coordenadas. ¿Listo?
Entonces, ¿qué significa eso? Que obviamente este gradiente tiene esta estructura, 0,2,1. Recuerden que estos, digamos, paréntesis, pero pues obviamente no son paréntesis. Esto es lo que nos representa efectivamente es que es el vector gradiente, es un vector. Esto me representa, pues obviamente me representa que es un vector, pero esto significa que es el gradiente. ¿Ya? Ahora, ya tenemos eso. Recordemos que necesito hacer este producto. Quiere decir que sería entonces, voy a ponerlo acá, f el gradiente en ese punto por el punto, ¿sí? Sería igual. Entonces sería este vector 0,2,1 por las coordenadas de mi punto, que era 0,1,3. ¿Sí? Entonces, recordemos este proceso de producto punto, el producto escalar, con respecto a al álgebra lineal. ¿Sí? Entonces, era 0 por 0, 0, más 2 por 1, 2, más 1 por 3, 3. ¿Sí? O sea que esto va a ser igual a 5. Entonces, ¿qué significa esto? Que esto va a ser más 2y más z igual a 5. Bueno, voy a quitar este más. Entonces, va a quedar 2y más z igual a 5. ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué fue lo que acabamos de encontrar? ¿Qué encontramos, ingenieros? Acá está escrito. El plano. La ecuación del plano, ahí está escrito. Lo que acabamos de encontrar es la ecuación del plano. Fíjense que es la misma ecuación que habíamos encontrado, solo que acá la tenemos igualada a 0, ¿no? Pero pues si la queremos escribir como la tengo allá, es y y z pasan al otro lado, o sea, 2y positivo más z positivo, obviamente, ¿no? Igual a 5. De esta forma es la que la tengo yo escrita. Miren, es la ecuación que acabamos de encontrar, o sea, la ecuación de quién? De nuestro plano. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a lo que acabamos de hacer? ¿No? Entonces, ahí tenemos la ecuación del plano tangencial. Porque esto sí es importante. Este es plano tangencial, ¿no? Profe, disculpe, es que no le presté bien atención cuando decía que f de z queda como 1, cuando lo hablábamos en el punto 3. F de Z acá, ¿sí? Sí, profe. Por las derivadas. Recuerda que estamos derivando, acá lo que sacamos son las derivadas parciales. ¿Sí? Las derivadas con respecto a qué, a la función. Ah, bueno, cogimos fue esta segunda, ¿no? Pues la derivada de f de x, pues 2x. La derivada de y a la 2, pues 2y. Y la derivada de z, pues 1. ¿Sí? ¿Y por qué dijimos que era 1? Porque recuerda que íbamos a reemplazar, pues x era 0, y era 1, pero pues acá esto no tiene z. Entonces sigue siendo 1. Ah, vale, vale. Ya, profe. Gracias. ¿Listo? Bien. Ahora, quiero que hagamos como, ya tenemos nuestro plano, ya tenemos el gradiente también. Entonces, hallémosle, coloquemos el gradiente de ese punto, mire. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para hallar el gradiente? ¿Qué nos hace falta? A ver. Aquí vamos a generar estas transformaciones acá. Aquí el vector, entonces nuestro vector sería 0,2,1. Sería 0,2,1. ¿Es así? Ese fue nuestro vector gradiente. Sí, 0,2. Listo, ese es nuestro vector. Listo, entonces este es nuestro vector. Vamos a mostrarlo. Mírenlo, ahí está dirigido. Si lo alcanzan a ver ahí, sí. Ahí está, obviamente, desde 0,0.
¿sí? Entonces, esto aparece como un vector posición. Entonces, para cambiar este vector de posición para notar el vector ortogonal de este plano tangencial en ese punto, yo lo que tengo que colocar aquí es la traslación. Ah, pero bueno, acá ya está la traslación del vector U y el punto P. Ah, bueno, acá ya está, ya solo ponerlo aquí, mire. Ya recuerda que se coloca de la misma manera, entonces se coloca trasladada en quién, nuestro vector, el vector que encontramos, nuestro vector gradiente 0,2,1, ¿sí? Y obviamente desde inicio, ¿desde dónde? Desde el punto P, que en este caso tiene coordenadas 0,1, entonces voy a tapar, no, este no, voy a tapar este para que no se vea y miremos efectivamente, vea, acá tenemos nuestro vector gradiente o también conocido como vector ortogonal, ¿sí? A ese punto, ¿no? Mira, ahí está. Ya ustedes pueden, ahí pareciera que el plano, efectivamente, desde esta perspectiva, pareciera que el plano fuera una línea recta y nótese que ahí efectivamente está nuestro vector. Acá saco un pantallazo de esto y lo ponemos en nuestra. Quiero ponerlo eso así para poder dibujarle el. Era esto. Y lo metemos acá. Bien. Fíjense, entonces este es nuestro vector ortogonal. Ortogonal porque recuerden que es perpendicular a las rectas tangenciales en ese punto o las rectas que conforman ese plano tangencial. Entonces, este es nuestro vector gradiente. ¿Listo? Bien. ¿Alguna duda con respecto a lo que acabamos de hacer? ¿No? Bien. Entonces, ya con esta parte vamos entonces a trabajar todo lo que son las rectas, la recta normal, ¿sí? Y obviamente nosotros sabemos en física cuando estábamos nosotros en el cole, en grado 10º, me imagino más o menos que ve uno toda la parte de las leyes de Newton y todo el diagrama de fuerzas. Y cuando un objeto se encuentra sobre una superficie y actúan unas fuerzas, ¿sí? Entonces digamos que el objeto está acá, entonces actúan unas fuerzas que es el peso, entonces ustedes se acuerdan, peso de la W y la fuerza normal. La fuerza normal era perpendicular a la superficie. Y eso era lo que uno decía, pero pues recuerden que en este caso ya como tenemos nociones matemáticas más avanzadas, nosotros decimos que esa fuerza normal viene siendo como nuestro vector ortogonal, nuestro vector gradiente, con respecto a ortogonal a qué? A una superficie, perdón, a un plano tangencial que se encuentra en la superficie en un punto específico, ¿sí? Y esa fuerza normal siempre iba a ser perpendicular. Entonces, ¿qué característica tiene o qué particularidad tiene esta recta normal? Que efectivamente tiene que pasar, ¿sí?, sobre nuestro vector gradiente, nuestro vector ortogonal. Esa es la característica que tiene. Entonces, ahí podemos analizar. Se llama recta normal a una superficie, a la recta que pasa por el punto P y es perpendicular al plano tangente. Ojo, acá ya me están diciendo que es perpendicular al plano tangente. Quiere decir que tiene, bueno, y que pasa por el punto P, ¿sí? Quiere decir que efectivamente tiene que pasar por mi vector gradiente, mi vector ortogonal, ¿listo? Eso es lo que ya me están diciendo. Entonces, fíjense, dice la recta normal a una superficie en el punto específico P es la recta, perdón, acá se llama recta normal a una superficie, a la recta hacia, está bien. Entonces, la recta normal a una superficie en un punto P, en un punto específico, en un punto arbitrario tomado de manera aleatoria, ¿sí? Es la recta que pasa por dicho punto y es perpendicular al plano tangencial. ¿Listo?
Ya sabemos cómo hallar el plano tangencial y efectivamente nosotros ya sabemos cómo podríamos encontrar esta recta, basándonos de qué, de nuestro vector gradiente. ¿Sí? Entonces nos dice que la dirección de la recta normal está dada entonces por el vector gradiente. ¿Sí ven? Entonces, la recta siempre está direccionada a partir del comportamiento que tiene nuestro vector gradiente. Así que por la ecuación, bueno, esto es del libro, recuerden que yo utilizo, yo les envié ahí, o está ahí en una plataforma en el aula virtual, está el cálculo de Stewart, de varias variables, y aún así en un correo electrónico que es por el cual les estoy comunicando con ustedes, también les envié este libro. Entonces, de aquí es donde yo saco la información, de aquí es donde me estoy basando para que obviamente hablemos el mismo lenguaje, el mismo idioma, y utilizo este cálculo, perdón, de varias variables de Stewart, porque se me hace que su sintaxis, su lenguaje no es tan cuadriculado o tan técnico y es un poco fácil o más fácil que otros cálculos para leer para los lectores, en este caso para ustedes los estudiantes. Entonces, me gusta este cálculo por lo fácil o más bien por la forma simple en que interpreta eso. ¿Sí? Bien, entonces nos dice que sus ecuaciones simétricas son, entonces, las ecuaciones simétricas con respecto a las derivadas en X, las derivadas parciales en Y, derivadas parciales en Z, es la siguiente. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación simétrica de la recta normal. ¿Sí? Entonces, ecuación simétrica de la recta normal. ¿Sí? Esta es. Entonces, esta tiene una particularidad y es algo curioso y es algo que debemos que aclarar. Y es que las derivadas parciales tienen que ser diferentes a qué. A ver, ingenieros, alguien que me diga. A cero. Ah, tienen que ser diferentes de cero. ¿Por qué diferentes de cero? Porque si no me estarían generando una indeterminación. Y obviamente, pues ahí quedaríamos bloqueados. Por eso, digamos, estas ecuaciones simétricas no suelo utilizarlas. Me gusta más utilizar la parametrización. La parametrización yo creo que ustedes lo tuvieron que haber visto en su cálculo integral, pero pues igual ustedes ya saben que la parametrización, ya tengo un video, vamos a ver si lo tengo aquí a la mano, en el cual ustedes pueden, no, pero no lo tengo subido. A ver, ¿qué hago? Sería, no, sí, espere que no tengo el link. A ver, voy a subir acá un link. A ver, ¿dónde está el chat de esto? A ver. No, esto no es lo que yo quiero. Pero aquí no está conectado. Es que no tengo prendido acá el Bluetooth. Regálame un segundito, prendo aquí el Bluetooth. A ver si se me. Ok. Sí, miremos a ver si ahora sí. Entonces, como para que ustedes vean un poco más, para no hacer énfasis en eso, pues no nos quite tiempo. Entonces, vean este videito, por favor. Alguien que lo mande, creo que tienen, no sé si está la ingeniera, sí, Marjulis. Ingeniera, ¿me haces un favor? Envías por favor ese videito al grupo de WhatsApp para que por favor y le colocas ahí una especificación de que por favor mirar que son, para que tengan claro que son ecuaciones paramétricas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se parametriza? Y realmente la parametrización es expresar una función de otra manera con respecto a un parámetro. Cuando yo miro una función, lo que yo miro es algo muy plano, algo bidimensional, una imagen no más. En cambio, cuando yo parametrizo, yo puedo ver en qué posición se encuentra una partícula en un punto específico sobre esa curva o sobre una superficie, en caso tal que sea
con respecto a ecuaciones multivariadas en un punto específico, en un tiempo específico. Entonces, cuando hablamos de parámetro es expresar las funciones tanto en X, en Y y en Z bajo un parámetro. Usualmente se utiliza el parámetro T, no porque queramos usarlo como T, sino que esto se utiliza mucho en física y la variable independiente siempre va a ser el tiempo. Entonces, es el movimiento de una partícula sobre el espacio en un tiempo determinado. Entonces decimos que se utiliza el parámetro o más bien la ecuación, o sí, el parámetro con respecto a esta ecuación T, ¿sí? Este término T. Pero no, reitero, no es porque sea específicamente ese T, sino es porque se adopta ese T a partir de variable independiente como tiempo. Entonces, les voy a colocar acá porque no sé si ustedes se acuerden. Voy a poner aquí como una nota de las ecuaciones, ¿sí?, paramétricas de la recta normal. Bueno, recta normal, RN, ¿sí? Para no extender ahí, para que me quepa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos o cómo representamos estos, esta ecuación como tal? Para poderla representar, si es en un plano bidimensional, pues nos va a salir dos ecuaciones, pero en este caso que estoy trabajando un R3, pues obviamente me va a salir tres ecuaciones, donde cada uno de los parámetros cartesianos, es decir, X, Y, Z, va a estar representado como si fuese una función, pero como variable independiente va a ser el tiempo, o sea, el parámetro en el cual voy a representar eso. Entonces decimos que X es igual, no, pues espera porque eso está muy grueso. X es igual, ok. ¿A quién? A X sub 0. Este X sub 0 está relacionado ¿a quién? Al punto P, ¿sí? Entonces, X sub 0 más la derivada parcial en X, ¿bien? Con respecto efectivamente a la evaluado en X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, es decir, evaluado en ese punto, con respecto al parámetro T. ¿Sí? Nótense que esto, si ustedes recuerdan en su cálculo diferencial, la ecuación de una recta, cuando yo la expresaba de la forma y igual a mx más b, este m lo tomamos como un diferencial, o sea, delta de y sobre delta de x. Es decir, que esta pendiente era un diferencial. O sea, ustedes se recuerdan que en su cálculo diferencial ustedes les decían que la derivada era la pendiente o las infinitas pendientes de las infinitas tangentes que pasaban por ese punto de esa curva. Entonces, nótense que estoy escribiendo, obviamente, bajo ese criterio, ¿sí? Entonces, obviamente, este sería el punto de corte, por eso coloco el punto específico con respecto al parámetro, que este sería mi variable independiente en este caso, el parámetro T. Y obviamente cada una de ellas tiene la misma estructura, y igual a y sub 0 más la derivada parcial con respecto a y, que esa es la pendiente, evaluado en cada uno de los puntos de este punto P, de este punto, sí, del punto P, ¿sí?, con respecto al parámetro. E igualmente para Z, Z es igual entonces a Z sub 0 más la derivada parcial efectivamente con respecto a Z evaluado en cada uno de los parámetros, ¿sí? Listo. Bien, entonces esto para que lo tengan ahí clarito y no lo vayan a olvidar y lo tengan pendiente con respecto a eso. ¿Listo? Entonces, en el caso especial en el que la ecuación de la superficie S es de la forma Z igual a f de x, y, ¿ok? Es decir, que S es una gráfica de una función f de dos variables, ¿ok? Es posible reescribir la ecuación como, bueno, entonces podemos decir que si yo tengo esa función, esa superficie, esa función, ese z, yo lo puedo escribir de tal manera de que lo igualamos a cero. O sea, la función es igual perdón, es igual no, la función menos z es igual a cero. Es decir, que si yo tengo que f de x, y, obviamente es igual a z, que es una superficie, pues esto se puede escribir de manera general con respecto a menos z igual a cero, ¿sí? Entonces,
Teniendo en cuenta eso, pues podemos entonces considerar que la superficie como una superficie de nivel, ¿sí? Donde la constante K, pues obviamente está como respecto a cero y pues se define de la siguiente manera. Entonces, obviamente las derivadas parciales se pueden reescribir nuevamente con respecto a quién, a las derivadas parciales en respecto a X y Y, ¿sí? Derivadas parciales f de X, f de Y, derivadas parciales, y obviamente con respecto a Z, pues va a ser menos 1 porque sería su derivada parcial. ¿Listo? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esta parte, ojo, esto para cuando obviamente nuestra función f de X, ahí está muy claro, cuando nuestra función f de X, y, z está igual a ¿quién? A 0. Eso no, esto es lo que nos están diciendo. Miren. Esto está igualado a ¿qué? A 0. Entonces, eso es lo que se queda ahí, como claro para que podamos analizar esas dos condiciones. ¿Bien? Entonces, para eso vamos a hacer un ejemplito y podamos analizar un poco nuestra situación de una manera detallada, pero entonces vamos a utilizar el mismo ejemplito anterior para no tener no demorarnos tanto, porque pues dice hallar el vector normal al plano tangencial, en el punto tan, y la ecuación de la recta normal, ¿sí? Téngale cuenta que cuando hablamos del vector normal, pues ya sabemos de qué estamos hablando, ya estamos hablando de quién, de nuestro gradiente, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería eso o qué tendríamos que hacer? Entonces, miremos las ecuaciones simétricas. Recordemos nuevamente cuáles eran las derivadas parciales. Bueno, este no lo evaluamos con respecto a Z. Bueno, sí, evaluémoslos con respecto a Z, eso no importa. Entonces, recordemos que nuestras derivadas parciales nos había dado, acá está, voy a ver acá tenemos una, 0, 2 y 1. Bueno, pero ya automáticamente ya vemos que al ser esto 0, vamos a tener problemas. ¿Sí? Entonces, no es necesario colocar el resto. Ahí ya vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque tengo el punto 0,1 y recordemos que tenemos esta estructura x menos 0, mire, entonces sería x menos 0 sobre la derivada evaluada en ese punto y eso es 0, o sea, ahí sí, como dicen vulgarmente hablando, baila, eso no se puede hacer, ahí quedamos. Ya, o sea, esa ecuación de la normal simétrica que tenemos no me va a servir. Entonces, aquí vamos a valernos de esta herramienta. Vamos a mirar la parametrización de estas curvas. Entonces, voy a coger esto. Bueno, estas curvas no, porque en este caso pues es una recta, aunque podemos decir que sí es una curva. Entonces, vamos a tomar esto de la siguiente manera. Listo, vamos a estructurarlo de esta manera. Esto es lo que me interesa. Esto es lo que necesito. Necesito esas rectas parametrizadas. Entonces, ecuación, acá para que no lo olviden, paramétrica. Ojo, acá solo hay una ecuación paramétrica. Esto es solo una ecuación de nuestra recta normal. Es solo una, no la confundan de que hay tres. Que cada función o que cada, obviamente, componente está analizada bajo un parámetro, pero esto compete o esto hace pie solo a una función. ¿Listo? A una función lineal en este caso. Entonces, decimos que x para este caso x es igual a ¿quién? X sub 0, ¿cuánto es? 0. Ok. 0 más, en este caso sería 0 por t, porque pues sabemos que esa derivada evaluada en ese punto es 0, entonces 0 por t. Ahora y es igual, entonces y sub 0 es 1, acá es 1, muy bien, más, recuerdo que nos dio, yo no los apunté, no los apunté, creo 2 que era 2, sí era 2, ¿cierto? 2 y y 3, 2 ¿sí? No, y 1, el 2 otro y 4, 0, 2 y 1. 0, 2 y 1, ¿sí? A ver, entonces decimos que y más 2t. Y en el otro decimos que y es igual. Pero entonces hagamos la derivada de esta, ¿cómo nos quedaría?
y evaluado en el punto. Ok, 1, 0. Ah, pero es que este es el vector. Ok. Sí, es 1. Entonces, decimos que tenemos entonces la coordenada es 3 más 1t. ¿Sí? Listo, entonces acá ya tenemos la parametrización de cada una de ellas. Entonces ya sabemos que efectivamente para esta, pues vamos a decir que x es igual a 0. X es igual a 0, pues obviamente acá decimos que y, ese si no cambia, es 1 más 2t. Y pues z es 3 más. Listo. Entonces ya tenemos esto. Bien, entonces, ¿cómo sería nuestra curva? ¿Cómo podríamos hacer esta parte con respecto a la parametrización? Entonces, acá tenemos. Y entonces vamos a colocar, vamos a mirar la perpendicular, porque realmente es una recta perpendicular. Entonces, no vamos a utilizar las herramientas porque yo sé que GeoGebra, si yo cojo el punto y paso el plano, pues me va a trazar una perpendicular con respecto a ese plano. Pero lo quiero hacer de manera manual, perpendicular. Si me saldrá perpendicular, si acá me sale. Entonces decimos que tenemos perpendicular punto lado, no, este no me sirve. Decimos que tengo el punto y tengo el plano, sí. Acá, entonces el punto, decimos que el punto es el punto P y el plano es la ecuación 1. Ecuación 1. Ecuación 1. Ok, miren, ahí está la recta. Bien. Pero bueno, eso es lo que les quería mostrar, porque sí, ahí está, efectivamente está la recta. Nada más, no se deja correr. Bueno, entonces esa es la recta, ¿sí? Pero entonces, se las voy a mostrar a partir de los parámetros, porque pues, reitero, me va a decir, no, pero entonces para qué hicimos ese proceso. Entonces, para eso vamos a colocar, como estamos hablando de un plano tridimensional, entonces utilizaremos entonces acá, vamos a colocar curva, ok, curva, y, mi chica, parámetro, valor inicial y valor final. Sí, es esta. Vamos a colocar acá, tenemos la expresión 1, expresión 2, expresión 3, el parámetro, valor inicial y valor final, sí. Esos valores iniciales y valores finales sí los vamos a tomar como para que GeoGebra nos diga, bueno, les voy a graficar de este punto a este punto, pero eso se coloca cualquier valor, sí, no hay problema. Entonces, la primera expresión, decíamos que era 0, y nos fuimos que esto es 0, la primera expresión. La segunda expresión, decíamos que era, ¿me la recuerdan? 1, ¿si era 1 o 2? No, espera, no me acuerdo. Ok. 2, profe. Ah, no, sí, es 1 más 2t. No, es 1 más 2t. Es 1 más 2t. Bueno, pueden coger cualquier parámetro, ¿no? Yo voy a colocar t, ya saben por qué les dije que iba a coger t. Y el otro entonces era 3 más t. Listo, más t. El parámetro pues va a ser el parámetro t evaluado, pues no sé, digamos que de menos 10 más 10 para que se vea grande. ¿Ok? Y ya está. Bueno, no, pues voy a quitar esta para que se vea, ¿no? Ya ahora sí la tenemos, mire, está de 10 a 10. Ahí está. Mírenla, acá está. Entonces, fíjense que efectivamente está sobre nuestro vector, ¿sí? Nuestro vector ortogonal o nuestro gradiente. Entonces, esa es la forma, pero acá le cambiamos como el colorcito para que se vea diferente. ¿Cómo le? No, esto no. ¿No este? ¿Y se alcanza a ver diferente? ¿Sí se percibe?
Sí, pues dejémoslo así, no. Más. Ok, ya, así sí se ve mejor. Listo, entonces saquemos un pantallazo a esto. Y ya, oye, no vamos a alcanzar a ver todo el tema hoy. Va a tocar hacer dos sesiones. Porque si va a estar larga la clase. Bien. Ah, no, agrandémoslo que acá me quedo más espacio. ¿Listo? Entonces, fíjense que ahí tenemos todo. A ver, ingenieros, ¿cómo van? Los escucho. Quiero saber.